Queridos auditores, continuamos con la lectura de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El título de esta semana es La bendición del Espíritu, el sello y las arras, de la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Volumen 2. ¿Cómo puedo ser feliz? Semana 1, día martes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Salmos capítulo 110, verso 2, y el versículo de oración en el libro a los Efesios capítulo 1, verso 11. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Señor Jesús, en él, amén, en él, asimismo tuvimos herencia. Señor Jesús, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Señor Jesús, te alabamos, oh Dios, en este día por darnos su palabra. Gracias por hablarnos hoy a través de este versículo. Señor, en usted tenemos herencia, fuimos predestinados, le agradecemos por esto. Gracias por estas palabras espirituales que hacen cabida en nuestro espíritu y en nuestra alma. Gracias por este propósito del que hace todas las cosas, Señor Jesús, según el designio de su voluntad. Y nosotros estamos en su voluntad. Le agradecemos en este día por este versículo de oración. Amén. Hoy presentamos: fuimos escogidos y designados para ser la herencia de Dios. Ayer leímos acerca de la voluntad de Dios. Pablo nos habla en Efesios sobre esa voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios es muy importante, porque a partir de ella su obra es hecha, según el designio de su voluntad. Por eso, amados hermanos, necesitamos aprender a ser sensibles a la voluntad de Dios. No nos quedemos en la superficialidad. Antes bien, profundicemos en la palabra del Señor, a fin de recibir lo que Dios quiere. Un ejemplo de sensibilidad a la voluntad de Dios es lo que ocurrió con los hermanos de Colombia, quienes después de oír la misma palabra que recibimos nosotros, inmediatamente actuaron creando el proyecto Fábrica de Vencedores Kid. Ellos tuvieron la sensibilidad para percibir lo que el Señor quería. Ese proyecto al final se convirtió en una herramienta para la obra del Señor en todas las iglesias. Frente a esto, mi ruego es que aprendamos a ser sensibles a la voluntad de Dios. Además, leemos en este versículo que en Cristo tuvimos herencia. La palabra tuvimos significa designados por suerte o escogidos para ser la herencia de Dios. Fuimos escogidos para ser la herencia de Dios. ¡Aleluya! Dios tiene una voluntad que es hacernos su herencia. En el libro de los Salmos leemos sobre la relación entre herencia y posesión. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra.
Salmos capítulo 2, verso 8. Dios quiere tomar posesión de nosotros como su herencia. En figura, somos Sión, conforme al Salmo 110, verso 2. En este pasaje vemos que Sión proporcionará la base necesaria para que el Señor tome posesión de toda la tierra. Y no solo eso, Dios también será nuestra herencia. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, Señor Jesús. Efesios capítulo 1, verso 14. Amados auditores, por tanto, por un lado somos la herencia de Dios, por otro, Dios mismo será nuestra herencia. En el versículo 11 prosigue: predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí leemos nuevamente sobre la predestinación, que es la bendición del Padre. La bendición del Padre es la elección y la predestinación. Por causa de la elección del Padre, nosotros fuimos predestinados para ser su herencia. La elección de Dios y la predestinación están interrelacionadas con la fe. La elección o selección es conforme a la presciencia de Dios, que no tiene como objetivo conocer de antemano las cosas buenas o malas que el hombre haría, a fin de usarlas como una evaluación de mérito para determinar su elección. El siguiente versículo nos aclara esto. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9, verso 16. Frente a esto, podemos preguntarnos, ¿cómo usa Dios de su misericordia? Un día la palabra del Evangelio llegó hasta usted y también llegó hasta mí. En ese momento, pudo haber endurecido su corazón, pero algo de manera especial lo tocó. ¿Qué ocurrió? Dios tuvo misericordia y por eso usted y yo creímos. La fe activó la presciencia de Dios, haciendo que usted creyera y también que usted fuera uno de sus escogidos o escogidas, uno de sus predestinados para ser la herencia de Dios. ¿No es esto algo maravilloso? No obstante, tal experiencia con Dios no se terminó el día de su salvación, sino que continúa por todos sus días. Necesitamos ejercitar la fe todos los días de nuestra vida. Amados auditores, de esa manera viviremos como justos, porque el justo por la fe vivirá. Señor Jesús, alabado sea Dios y Padre Celestial por darnos su palabra todos los días. Gracias por este mensaje maravilloso. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cómo llegamos a ser la herencia de Dios? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad y de muchas bendiciones. Amén.